Bienvenido al primero de varios videos sobre productos cruzados de vectores. Los objetivos de este video son: determinar el producto cruzado de dos vectores en R3, verificar el producto cruzado de dos vectores es ortogonal a los vectores dados, y luego también para determinar el ángulo entre dos vectores. Para determinar el producto cruzado de dos vectores podemos evaluar un determinante de 3×3 donde la primera fila serían los vectores I, J, K, la segunda fila consistiría en los componentes del vector U, y la tercera fila sería igual a los componentes del vector V. Y hay varias formas de evaluar un determinante de 3×3, pero usaremos el método de expansión del factor CO, lo que significa que primero eliminaremos la fila 1 y la columna 1. Los elementos restantes aquí formarán los 2×2 determinante que vemos aquí y lo multiplicaremos por el vector I. Y luego restaremos la forma determinante eliminando la fila 1 y la columna 2. Elimine la fila 1 y la columna 2, observe que tendremos 1, 3, V1, V3 que vemos aquí. Multiplicaremos eso por el vector J. Y luego agregaremos el valor de la forma determinante eliminando la fila 1 y la columna 3. Entonces vemos aquí, U1, U2, V1, V2 y luego multiplicando eso por el vector K. Ahora, lo que es especial sobre el producto cruzado de dos vectores es que el resultado es otro vector que es ortogonal o perpendicular tanto al vector U como al vector V. Echemos un vistazo a esto. Aquí hay una ilustración donde tenemos el producto cruzado del vector rojo y azul y lo que quiero que note es que el vector negro del producto cruzado es perpendicular al vector rojo como vemos aquí y también siendo perpendicular al vector azul como vemos aquí. Entonces, el vector negro es el producto cruzado de U y V. Ahora puede que se pregunte por qué es que el producto cruzado de los puntos negros del vector en esta dirección que no sea la dirección opuesta. Y eso es algo importante a tener en cuenta, y antes de analizar esto con más detalle, quiero que tenga cuidado de no confundir el producto cruzado de dos vectores con el producto punto de dos vectores. Recuerde que el producto de puntos da como resultado un valor escalar o numérico. Sin embargo, cuando cruzamos dos vectores, obtenemos otro vector que es perpendicular a ambos. Bien, hablemos sobre cómo determinamos en qué dirección irá el vector del producto cruzado. Esto se llama la regla de la mano derecha. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra mano derecha y señalar con el dedo en la dirección del vector U, para que cuando cerremos nuestra mano o doblemos nuestros dedos, se doblen hacia el vector V. Entonces, por ejemplo, en este diagrama aquí si apuntamos nuestros dedos en la dirección del vector U con nuestro pulgar apuntando hacia arriba si doblamos nuestros dedos, se doblarán hacia el vector V. Nuestro pulgar apunta hacia arriba para que el vector ortogonal también apunte hacia arriba. Entonces, el orden en que cruzamos estos dos vectores es importante, apuntamos nuestros dedos primero en la dirección de U para que se doblen o doblen hacia V. Si cambiamos la orientación de los dos vectores, si queremos que nuestros dedos se cierren hacia el vector V, tendríamos que tener nuestra mano casi al revés, para que nuestro pulgar apunte hacia abajo de modo que si doblamos nuestros dedos se doblen hacia el vector V. El pulgar apuntará hacia abajo. Por lo tanto, el vector ortogonal apuntará hacia abajo. Así que esta es la regla de la mano derecha, y así es como determinamos en qué dirección irá el vector ortogonal. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo ahora. Queremos determinar el vector que es ortogonal a U y V, por lo que tendremos que encontrar el producto cruzado. Así que habremos cruzado U con V va a ser igual a un determinante de 3×3 donde la primera fila consiste en los vectores I, J y K. La segunda fila consiste en los componentes del vector U, entonces tenemos 3, 1, 5 negativos. La tercera fila consiste en los componentes del vector V. Ahora seguiremos adelante y evaluaremos esto. Los primeros 2×2 determinantes consistirán en los elementos restantes después de eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces tendremos 1, 5 negativos, 2 negativos, 3 negativos. Vamos a multiplicar esto por el vector I, y luego vamos a restar la forma determinante de 2×2 eliminando la fila 1 y la columna 2.
Entonces tendremos 3, 5 negativos, 4, 3 negativos. Veces vector j, más. Ahora vamos a eliminar la fila 1 y la columna 3, entonces tendremos 3, 1, 4, 2 negativos. Tiempos vector k. Vamos a evaluar esto. Vamos a tener 3 negativos menos 10 positivos. Eso significará 13 veces negativo vector y, menos. Aquí tendremos 9 negativos menos 20 negativos que se convertirán en 9 negativos más 20 con 11 positivos. Pero tenemos este signo menos aquí, así que menos 11j. Además, aquí tendremos negativo 6 menos 4, eso es negativo 10 veces k. Entonces, en lugar de escribir más 10 negativos, seguiré adelante y justo menos 10k. Entonces, este vector debe ser ortogonal tanto al vector u como al vector v. Vayamos y echemos un vistazo a la gráfica de esto. Es un poco difícil de interpretar esto porque estamos viendo un gráfico tridimensional en una superficie bidimensional, pero puede ver que este vector azul aquí, la cruz de u y v es perpendicular a los vectores rojo y marrón como vemos aquí. Ahora que hemos encontrado u cruz de v, verifiquemos que este vector sea ortogonal a u y v. Recuerde que podemos verificar esto si punteamos u y el producto cruzado y el producto cruzado, si ese producto escalar es igual a 0, esos vectores son perpendiculares. Entonces tenemos que calcular dos productos de puntos. Primero tenemos que puntear con nuestro producto cruzado. Para asegurarse de que esto sea igual a 0. Entonces tenemos que puntear v. Con el producto cruzado. Así que sigamos adelante y verifiquemos esto. Aquí tendríamos 3 veces negativo 13, eso es negativo 39 más 1 veces negativo 11, eso es negativo 11. Más negativo 5 veces negativo 10, eso es 50. Bueno, esto es negativo 50 más 50, por lo que es igual a 0. Entonces estos dos vectores son perpendiculares. Avancemos y verifiquemos que el producto cruzado es perpendicular con el vector v. Aquí tendríamos 4 veces negativo 13, eso es negativo 52. Más negativo 2 veces negativo 11, eso es 22. Más negativo 3 veces negativo 10 es 30. Y nuevamente esto es igual a 0. Así que hemos verificado que el producto cruzado es ortogonal tanto para u como para v. Antes de continuar, avancemos y hablemos sobre algunas propiedades adicionales de los productos cruzados. La magnitud de u cruz con v es igual a la magnitud de u veces la magnitud de v veces seno teta, donde seno teta es el ángulo entre los dos vectores. Número 2. U cruz v es igual a 0 si y solo si los dos vectores son múltiplos escalares entre sí. Y luego, por último, la magnitud del producto cruzado es igual al área del paralelogramo que tiene u y v como lados adyacentes. Ahora hablaremos más sobre estos en futuros videos, pero veamos un ejemplo de esta primera propiedad. Volviendo al mismo problema, podemos usar esta propiedad para determinar el ángulo entre nuestros vectores dados u y v. Avancemos e intentemos hacerlo. Si resolvemos esto para seno teta tendremos seno teta. Debe ser igual a la magnitud de u cruz v. Dividido por la magnitud de u multiplicado por la magnitud de v. Una vez que encontramos esto, podemos determinar el ángulo entre los dos vectores. Vamos a intentarlo. Así que aquí tienes una cruz v. Necesitamos encontrar la magnitud de esto. Va a tener la raíz cuadrada de 13 al cuadrado negativo más 11 al cuadrado negativo, más 10 al cuadrado negativo. Nuestro denominador consistirá en dos raíces cuadradas diferentes. Primero, una magnitud de u raíz cuadrada de 3 cuadrados.
más un cuadrado, más 5 negativos al cuadrado. Multiplique esto por la magnitud de v. Así tendremos 4 cuadrados más 2 negativos al cuadrado. Más negativo 3 al cuadrado. Ahora, para ahorrar un poco de tiempo, ya he simplificado esto. Esto llega a aproximadamente 19.7484. Dividido por aproximadamente 31.8591. Ahora usando algo de trigonometría, si seno θ es igual a esta relación, eso significa arco senoidal de esta relación. Nos daría un ángulo θ. Así que vamos a sacar nuestras calculadoras y probarlo. Primero pongamos nuestra calculadora en modo de grado, observe que ya estoy en modo de grado aquí. Así que ahora vamos a presionar el segundo seno para arco seno o seno inverso. Entonces simplemente escribiremos nuestra relación. Entonces el ángulo entre esos dos vectores es aproximadamente 38.3 grados. Bien, eso lo hará para este primer video. Gracias por ver.